definición de conciencia y de consciencia. Os habrá pasado que a veces dudáis en utilizar la palabra conciencia o consciencia. A veces podemos pensar que es lo mismo y en mi caso me ha costado comprenderlo, y gracias a esta gran fuente de inspiración que es para mí Emilio Carrillo, que muchos seguramente conoceréis, he podido comprenderlo con más claridad y quiero ponerlo aquí, a este servicio del canal, para quien quiera escucharlo. Conciencia, por así decirlo, es la capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de lo correcto y de lo incorrecto, de lo bueno, de lo malo, del bien, del mal. Tiene que ver con la moralidad. Es decir, cuando a veces nos hemos ido a la cama con esa sensación de ostras, no me deja la conciencia, porque hemos podido tener un encontronazo con un compañero en el trabajo, hemos contestado mal a nuestra madre, a nuestra pareja, y en el fondo sabemos que lo podíamos haber hecho mejor, haber elegido otra manera de reaccionar, y estamos como removidos, ¿no? Y hemos dicho, pues es que me he equivocado. O el ir a un sitio y de repente tener esa tentación de llevarte algo de algún lado y decir, ostras, eso no está bien, estoy robando. Conciencia tiene que ver con la moralidad y con darnos cuenta de la diferencia entre el bien y el mal. Ahora bien, consciencia con ese es muchísimo más profundo, porque la consciencia con ese es la capacidad que tiene el ser humano de percibirse a sí mismo, y de percibirse a sí mismo no solamente en esta forma física perecedera, que Emilio normalmente utiliza el símil del coche, de este vehículo. A mí me gusta también utilizar el símil del videojuego de Mario Bros, ¿no? Como ese personaje, y la esencia que habita dentro de ese personaje, que es la esencia imperecedera, es decir, la capacidad que tiene el ser humano de percibirse a sí mismo desde estas dos facetas: la parte externa perecedera que acabará incinerada o en un ataúd, en un nicho, y la parte de la esencia que es inmortal, imperecedera. Pero ahí no se queda la cosa, porque aparte de darnos cuenta de que somos estas dos facetas, la perecedera y la imperecedera, también la consciencia tiene que ver con la capacidad de percibir también nuestro entorno y cómo reaccionamos hacia nuestro entorno. Tiene que ver mucho con la compasión, con la empatía hacia con quienes vivimos, con todos los seres con los que estamos día a día en nuestra cotidianidad, con esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, no ser impasibles ante lo que nos sucede, y fríos, no esa frialdad de conmigo no va esta cosa, no, esa compasión que nos hace sentir pertenecer a un todo, a esa persona, ¿no? Que de repente le está pasando algo doloroso y tú eres capaz de decir, sentir compasión por ella te hace unirte a esa persona en ese momento y ponerte en su piel, ¿no? Como me he puesto en el lugar del otro. Y la tercera parte de la que habla Emilio, que me parece que es el kit de la cuestión de la consciencia, es encontrar el equilibrio entre la esencia inmortal y entre el personaje externo, entre el interior y el exterior, encontrar esa ecuanimidad, porque si nos quedamos mucho adentro podemos caer en una espiritualidad frívola y arrogante donde no queremos saber nada del mundo, pero si nos quedamos solo en lo externo, ese mundo real exterior puede atraparnos y quedarnos ahí en esa rueda, ¿no? De hámster, y entonces quedarnos totalmente alineados, absortos por el exterior y olvidarnos de la esencia. Con lo cual el trabajo que se propone para percibir esta realidad externa y esta realidad interna es aprender a discernir mucho más allá. Y esto tiene que ver con el estilo de vida que llevamos, porque en una sociedad que nos propone mucho entretenimiento bobo, absurdo,
mucha vida rápida, mucha compulsividad en el consumismo. Este estilo de vida no nos permite conectar con la esencia, con lo cual quien quiera sentirse en conexión con su verdadero ser, la acción que proponemos o que propongo, que propone Emilio, es empieza a renunciar de todo aquello que te aleja. Empieza a ralentizar tu ritmo, empieza a acercarte más a la naturaleza, comienza a hacer más silencio, aprende a meditar, a orar, a contemplar los árboles, a tomar el sol en un banco, silénciate y desde ahí empieza a tomar esa conciencia de tu verdadera naturaleza, que no es solamente esa parte externa que creemos que somos, sino que es algo muchísimo más vasto y más profundo, y que cuando empezamos a conectar con esa esencia que habita en este personaje, lo único que tenemos que hacer es rendirnos a ser esa esencia en la vida cotidiana, y eso es rendirnos a ser el amor que verdaderamente somos y no forzarnos a hacer cosas que no queremos, no juzgar a los demás, no esforzarnos por querer convencer a otros. Es sencillo cuando empiezas a conectar con tu esencia. Yo, por ejemplo, me empiezo a dar cuenta que cada vez necesito menos la validación exterior, que necesito más silencio, pero que cada vez me siento más conmovida por gestos de amor, unas personas que van caminando de la mano, un señor que ayuda a una señora a llevar el carrito, un pajarillo que se acerca, que le da unas miguitas de pan, ver a un niño llorando, desconsolado, que me provoca ese mismo dolor, ese desgarro que está pudiendo sentir el bebé, o esa desesperación de esos padres porque no saben consolarlo. Estar en esa conexión con todo lo que sucede sin dejarme llevar por ello desde la esencia que soy y con cada vez más desapego de la parte física, que es perecedera, a la cual por supuesto honro y hemos de honrar, porque sin este vehículo conductor no podríamos estar aquí explorando este gran misterio, este regalo al que yo a cada instante bendigo y doy las gracias, aunque no tengo ni idea de cómo hemos llegado aquí, y me rindo a esa ignorancia, a esa humildad de decir no tengo ni idea, pero si hay algo que siento hacer es bendecir, agradecer y vivir desde mi esencia, desde una profundidad que a mí me da sentido, y no dejarme llevar todo el rato por lo superfluo, porque me pierdo y me enfrío y entro en esa tristeza de la que ya en su momento ya transité, que fue la noche oscura, ¿no? Porque me fui mucho al exterior y me creí mucho que era el personaje, y me creí mucho que era todo eso que quería el personaje. El personaje está todo el rato queriendo cosas, no se sacia con nada, y todo el rato es un personaje caprichoso que quiere muchas cosas, y las quiere cuando él las quiere y no cuando la vida se las da, y esto es pues para reírse y aprender también a hacer un ejercicio de reírnos de nosotros mismos cuando el ego se pone así, decir es que no, porque como decía el gran sabio Francisco de Asís, tengo poco y lo poco que necesito lo necesito poco, porque realmente cuando aprendemos a vivir desde la esencia, la vida se empieza a simplificar inmensamente, y yo me doy cuenta de que es que no necesito de la mitad de las cosas que tengo, y aunque he simplificado y me he desapegado de mogollón de cosas materiales, y no solo materiales, sino de sistema de creencias, de pensamientos limitantes, del software del miedo del que venimos programados, o sea, es que hay un trabajo de soltar, que para aprender a llegar de nuevo a esa esencia, a ese hogar, a esa casa que somos, hay que quitar todos los muebles viejos que ya no nos sirven, y no solamente son todos esos pantalones, esos zapatos, toda esa ropa que nos hemos comprado, o esa compulsividad por no parar de hacer planes, ¿no? Es que también tiene que ver con el sistema de creencias. Entonces es una rendición y una humildad a decir yo quiero aprender a vivir desde quien verdaderamente soy, o más que aprender a recordar la esencia que verdaderamente soy, hay que hacer un trabajo de renunciar a todo lo que no necesitamos, a todo lo que no necesito en mi vida, sentarte un día en un estado meditativo y escribir en un papel todo lo que no necesito realmente que tengo,
y ser honesto con uno mismo, con una misma y decir, bueno, de golpe no lo voy a hacer, pero poco a poco me voy a ir desprendiendo. Yo las cosas materiales que tenía las he ido soltando, vendí la casa que estaba a mi nombre, ahora vivo de alquiler, de vivir en una casa muy grande a vivir en una casa muy pequeñita, desprenderme del 80% de las cosas materiales, eso son acciones, ¿no? Que aunque ahora me di cuenta que he vuelto a acumular y todos los cambios de estación aprovecho para hacer limpieza, esto tiene que ver mucho pues sí con la parte más física, pero constantemente yo me estoy revisando el autopillaje, ¿no? De mi ego, el caprichoso, ¿no? En lo que lo quiere cuando él lo quiere y si no lo quiere se enfada, se decepciona y todas esas trampas de las expectativas que las tengo bastante a raya. Entonces, bueno, me ha nacido hacer esta pequeña reflexión sobre la conciencia, la consciencia y cómo ir a quien verdaderamente ya le lata dentro, ¿no? y le esté llamando su ser, cómo ir acercándonos en la cotidianidad del día a día, en una vida como muy ajetreada, muy loca, a una velocidad que da vértigo, pues hay que empezar a parar, hay que empezar a soltar las cosas que no necesitamos, hay que empezar a hacer cambios y no hay que irse al extremo porque el ego es muy tramposo y va a decir, no, pues pasamos del todo al nada y entonces eso nos bloquea, no podemos pasar del todo al nada o del nada al todo porque no es realista, pero haz todo lo que puedas y todo lo que esté en tus manos y si del 0 al 10 puedes hacer un día un 2, haz un 2, cada día haz una acción para ir soltando esos muebles viejos que ya no necesitas en forma de cosas físicas, de pensamientos, de personas, de trabajos, de caprichos egoicos, de tengo que hacer, tengo que conquistar. Cada día un poquito, acercarnos más a la naturaleza urbana, que son templos maravillosos donde uno puede sentarse en un banco a tomar el sol, agradecer el árbol que te está acompañando y te está dando sombra muchas veces en verano y ni siquiera le prestas atención. El cántico de los pajarillos, el silencio que se genera en el parque, tomar contacto con tus pies en el césped. No hace falta irse a la sierra ni hacerse un viaje al Himalaya, es que es en la cotidianidad donde pasa la vida. La vida pasa aquí ahora y hay dos maneras de vivirla, desde la superficialidad constante de la alineación absoluta de creernos que somos el personaje, el coche loco a toda velocidad sin frenos, o aprender a recordar, volver a la esencia que habita ese personaje, ese coche, y que desde ahí se toma lo que los sabios decían, Siddhartha Gautama Buda decía, la acción correcta o la acción consciente. Empezar a tomar acción consciente y no acciones compulsivas, egoicas, caprichosas del personaje que no nos llevan más que al precipicio de una muerte álmica, una muerte de corazón, donde cada vez uno se vuelve más insensible, donde se vuelve más ajeno a todo lo que le pasa y se convierte prácticamente en un muerto viviente o en un robot, ¿no? Ahora que estamos con toda esta historia de la inteligencia artificial, convertirnos en una máquina. Entonces, bueno, ahí quería dejar todo esto que me ha aflorado, fruto también de un coloquio precioso de Emilio Carrillo, al cual me acerco, especialmente cuando me siento un poquito confusa y porque me aporta muchísima paz, me aporta muchísima claridad y le agradezco inmensamente a Emilio todo ese servicio amoroso, esa extensión del amor incondicional que es, como somos todos, pero que él cada vez está más conectado y a mí me inspira a buscar cada vez más la vuelta a mi ser y a hacer cada vez más acciones conscientes y esa acción correcta. Así que por aquí dejo esta pequeña reflexión para quien pueda servirle y os abrazo, os mando un abrazo de mi corazón a vuestro corazón, desde mi ser a vuestro ser y también abrazando vuestra humanidad, que también la honro y me honro y que es un regalo y un gran misterio estar aquí y la realidad es que la parte física es perecedera y no sabemos ni el día ni la hora, puede ser dentro de media hora, puede ser mañana, pero se va a marchar. Entonces, ¿cómo aprovechamos nuestro tiempo cada instante? Darle una vueltecita también a la muerte. A mí me gusta pensar en la muerte una vez a la semana. O me gusta darle una vuelta, yo tengo mis maletas ya hechas. Este es otro tema
a tener en cuenta, porque si tenemos como maestra la muerte de nuestro lado, no para que nos dé miedo, sino para tomar conciencia de que el personaje, el coche, el Mario Bros, es perecedero y que no sabemos ni el día ni la hora, pero nos vamos a marchar y esta vida tal y como la conocemos no se va a volver a repetir. Entonces, ¿cómo quieres aprovechar tus días? Los días que te quedan en la tierra, ¿de qué forma? Y esta pregunta es para ti, para tu alma, y gracias por estar al otro lado. Te amo, te abrazo con mi alma, con mi cuerpo y con mi corazón. Gracias.